Hola, bienvenido a la lección número 4 de esta serie sobre el Espíritu Santo. Estamos aprendiendo acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente para de esta manera comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, poder profundizar en nuestra búsqueda y en nuestra relación con el Espíritu Santo para que esa obra sea completada. El día de hoy vamos a ver la lección número 4 que se llama convicción de pecado. La base bíblica está en Juan capítulo 16, versículo 8, y dice lo siguiente: y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este día y por esta oportunidad que nos das de poder volvernos a conectar, ya sea en su grupo de vida en casa, en línea, con su familia. Cada persona que está escuchando y siguiendo esta serie te agradezco. Permite que podamos comprender, captar el mensaje que tú quieres hablar, que podamos comprender esta parte de tu obra, Espíritu Santo, respecto a la convicción que tienes en nuestro corazón. Permítenos comprender tu mensaje y atesorarlo en nuestro corazón. Espíritu Santo, habla a cada vida, habla a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alejados de Dios. El ser humano, cuando aún no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, cuando todavía no lo reconoce como su Señor y Salvador y empieza una relación con Dios, manifiesta diferentes actitudes hacia Dios o hacia la religión. Por mencionar algunas de ellas, hay quienes dicen, sí creo en Dios. Es interesante que en nuestro país el 86.5% de la población declara ser cristiano. Una abrumadora mayoría, el 86.5%. De cada 100 personas, 86 se confiesan como cristianas. Como el cristianismo en general, ¿no? Englobando ahí el catolicismo, los evangélicos, los protestantes clásicos, los pentecostales, como nosotros como iglesia. Pero realmente es obvio que de ese 86%, la gran mayoría tiene una fe superficial. Sí cree en Dios, pero a veces es por tradición, a veces es muy por encima, ¿no? Creen en Dios, pero se comportan como cualquier persona. Su fe no marca diferencia, su fe no marca ninguna diferencia en la forma que se comportan, en la forma que tratan a los demás. Creen en Dios, pero es como si no creyeran. Pudiéramos decir que es una fe superficial, una fe incompleta, una tradición, una religiosidad, si quieres llamarlo así. Es una de las actitudes, ¿no? Personas que creen en Dios, pero realmente no lo toman en serio. Segundo, hay quienes manifiestan la actitud de decir, yo soy una buena persona. Es en este tiempo donde se ha afirmado mucho que el ser humano es esencialmente bueno. A través de los estudios psicológicos, sociológicos, de la ciencia, se tiene esta idea en general de que el ser humano es bueno. Y muchas personas se consideran a sí mismas buenas. Yo no robo, yo no mato, soy tolerante, no discrimino, respeto a los demás, soy una buena persona. Y como soy una buena persona, no necesito a Dios, no necesito una religión para ser mejor persona. No necesito salvación porque pues en realidad yo soy una buena persona. Y como se sienten buenas personas, creen o piensan que no necesitan a Dios. Una tercera actitud es yo no creo en Dios. Muchas personas no creen en Dios, ya sea por razones filosóficas, morales, científicas. Muchas personas no conciben la existencia de un ser sobrenatural y por consiguiente rechazan tajantemente todo lo que tenga que ver con la religión o con la fe. Ellos no quieren saber nada de Dios, a veces incluso de una manera violenta, no contra los que sí creen. Este tipo de personas, conocidos como ateos, no creen
en Dios. Piensan que la respuesta a las necesidades que tenemos como ser humano, que tenemos como sociedad, la vamos a encontrar en la ciencia o en nosotros mismos. No creen en Dios. Una cuarta actitud: yo tengo otras prioridades. Porque nuestra sociedad ha construido sus propios dioses, por llamarlos de alguna manera. Algunos, por ejemplo, ponen como su meta de vida una mejor condición socioeconómica y empiezan a correr desenfrenados tras el dios del dinero. Quieren ganar más dinero en el trabajo, para mejorar su carro, para sacar un carro de agencia, tener una casa grande, tener piscina. Y en esa búsqueda del dinero están sacrificando a ese dios su tiempo, a veces hasta su familia, porque están tan ajetreados, tan atareados, que no hay tiempo para la esposa, para los hijos. Se quiere darles una mejor calidad de vida, pero realmente no se tiene tiempo para la familia. Y es una condición de muchas personas que han puesto que han puesto al dinero como su Dios, que han puesto al estatus social como su Dios. Otros ponen como su Dios el trabajo, la fama. Algunos, sobre todo los jóvenes, ponen como su Dios el sexo y otros aspectos, relegando a un segundo término la vida espiritual, relegando a Dios en un rincón. Puede ser gente creyente, puede ser gente que viene a la iglesia, puede ser gente que se confiesa como cristiano, pero que en realidad su Dios es el dinero, es el trabajo, es cualquier otra cosa. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿cómo era tu actitud antes de recibir a Jesús en tu corazón? ¿Cómo eras antes de recibir? Quizás manifestabas alguna de estas 4 actitudes o tenías otra diferente. ¿Cuál era tu actitud respecto a la fe, al cristianismo? Comenten como grupo. Aunque las actitudes que vimos son diferentes entre sí, porque hay quien sí cree en Dios, quien de plano no cree en Dios, sin embargo, todas estas actitudes se caracterizan por un corazón alejado de Dios. Porque puedes venir a la iglesia, pero en realidad estás lejos de Dios. Puedes decir que eres cristiano, pero en realidad poner otras cosas en primer lugar y dejar a Dios en un rincón. Son actitudes que alejan a Dios. Son actitudes que se apartan de Dios. Incluso algunas de estas actitudes reflejan un corazón endurecido, hostil contra Dios. Y en la Biblia, este estado del corazón alejado, indiferente, indispuesto, endurecido contra Dios, se le conoce como el hombre natural. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. El hombre natural pertenece al mundo, al sistema del mundo, de la humanidad alejada contra Dios. Es alguien que rechaza a Dios, que se aleja de Dios, que es indiferente de Dios, porque no comprende, no entiende que el ser humano necesita a Dios. Este hombre natural no alcanza a discernir que necesita a Dios, entonces por eso es indiferente, ¿no? Por eso es rebelde contra la religión, por eso no quiere meterse tanto en esta cosa de la iglesia y demás. Las cosas espirituales como el pecado, la redención, la salvación, la justicia, la vida eterna, son palabras, son conceptos, son realidades que para él no tienen sentido, son irrelevantes, incluso las puede considerar absurdas, ¿no? Yo no he pecado, yo no robo, yo no mato, yo no he pecado. ¿Salvación? ¿De qué necesito salvación? Si yo vivo bien, si mi familia está bien, ¿de qué necesito salvación? Para el hombre natural, las doctrinas de la palabra de Dios son cosas sin sentido. No las puede entender, dice 1 Corintios. No las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Ahora, Hendriksen menciona
que el hombre natural no necesariamente se ve como alguien malo, feo, de carácter y demás, porque podría darnos esa impresión, pero él dice no, el hombre natural, el hombre apartado de Dios, el hombre que no quiere saber nada de Dios, podría incluso ser mejor que el cristiano en muchas formas. Podría estar más educado que un cristiano. Podría tener su educación universitaria, maestrías, doctorados. Podría ser mejor que el cristiano en un nivel filosófico, saber mucho, poder tener reflexiones intelectuales muy buenas. Incluso moralmente, podría ser realmente una buena persona, fiel a su esposa, trata bien a sus hijos. Podría ser un ciudadano ejemplar. El hombre natural alejado de Dios puede ser un buen ciudadano, respetuoso de la ley, que paga sus impuestos, que evita los excesos sensuales, no es borracho, no se anda drogando, no anda de mujeriego. Es una buena persona, diríamos. Pero el punto y lo que quiere señalar Pablo es que este hombre natural, aunque tenga todas estas cualidades, es incapaz de comprender las cosas espirituales. Es incapaz de entender la realidad de Dios. Es incapaz de comprender lo que Dios es y pide de nosotros. Y por tanto, lejos y separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Esto es lo que nos enseña la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes vivían en otro tiempo, en los deseos de su naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de esa naturaleza pecaminosa. Éramos hijos de ira. Es lo que dice Pablo. El hombre natural, incapaz de comprender la necesidad que tiene de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Porque todo ser humano ha pecado. Porque aunque aparentemente sea una buena persona, todos hemos pecado, dice la palabra. Puede pagar sus impuestos, puede ser un buen ciudadano, a lo mejor no le es infiel a su esposa, pero quizás la trata mal. Quizás maltrata a sus empleados. Quizás dice mentiras. Quizás Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este hombre natural, alejado de Dios, que no entiende las cosas de Dios, está preso de sus pecados, de sus delitos, de su naturaleza pecaminosa, como dice Pablo. Vive en la oscuridad espiritual, está alejado de Dios y no tiene ningún poder para salir de esa desesperada situación. Está lejos de Dios, y la vida lejos de Dios es una vida en oscuridad, angustia. Puede ser una vida aparentemente feliz, puede ser una vida económicamente estable, pero no es suficiente porque todo ser humano necesita a Dios. Dice Blaise Pascal que todo ser humano tiene un hueco en el alma que solo Dios puede llenar, y el hombre natural alejado de Dios va a seguir con ese vacío, con ese hueco, va a seguir presa de sus pecados y no puede salir de esa situación. Y entonces el hombre natural termina sufriendo, dañándose a sí mismo y a quienes lo rodean, como nuestra propia experiencia lo confirma. Porque tú y yo, antes de conocer a Dios, siendo este hombre natural alejado de Dios, ¿a poco no teníamos un desastre en nuestra vida? ¿A poco no lejos de Dios cometíamos acciones que nos lastimaban a nosotros y lastimaban a nuestros seres queridos? Quizás tú tenías algún vicio. Eras trabajador, eras fiel a tu esposa, pero tenías un vicio. Quizás el alcohol. Quizás tú tenías el corazón lleno de amargura. ¿Cuál era tu situación? Yo sé que en mi caso
Antes de Jesús, mi vida era un caos. Y no podía hacer nada para salir de ahí. En mis fuerzas no estaba la capacidad. Quería componer mi vida, quería dejar malos hábitos, quería cambiar las actitudes de mi corazón y no podía. Y estoy seguro que esa fue también tu experiencia. Porque el hombre natural, el hombre alejado de Dios, como está lejos de Dios, no tiene la fuerza y la capacidad para salir de esa desesperada situación. Quiero que compartan como grupo, que comenten cómo es el hombre natural. Y si tienen tiempo, pueden dialogar un poco cómo fue tu vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo eras tú como hombre natural? Compartan, por favor. El ser humano en sus propias fuerzas no puede salir de la oscuridad espiritual. No puede salir del lío en el que se mete por su misma naturaleza. El hoyo, como dice el Salmo 103, el hoyo en el que nos metemos tú y yo por nuestras malas decisiones, malas actitudes, malos hábitos, por nuestro mal corazón alejado de Dios, el ser humano en sus fuerzas no puede salir de esa situación. Pero hay una esperanza maravillosa y aquí es donde empieza la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Jesucristo afirma en el pasaje que leíamos al principio, Juan capítulo 16, que uno de los aspectos de la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Una de las obras, uno de los aspectos de la obra del Espíritu Santo en el hombre es convencerlo de pecado, dándole la capacidad para ver que está equivocado, para comprender que está mal, pero también darle la capacidad de arrepentirse y ver el camino que lleva a la vida eterna. Jesús afirma esto en Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Permíteme leerlo, por favor. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere se los enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verá más. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando estábamos lejos de Dios, ahí empieza la obra del Espíritu. En ese corazón incrédulo, en ese hombre natural. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Tocar ese corazón endurecido, convencerle de su rebelión contra Dios, poner al descubierto su pecado, hacerle entender que sus acciones y actitudes son errores, son pecados contra Dios que están lastimando su vida. El Espíritu Santo entonces trae esta convicción de pecado, de entender que estamos mal, de entender que estamos haciendo mal las cosas. Pero no solamente es como la voz de la conciencia que te dice que estás mal. El Espíritu Santo también te ayuda a entender que necesitas arrepentirte. Despierta tu corazón, despierta tu conciencia para llevarte a un verdadero arrepentimiento. Ahora, no todos responden bien a este llamado. El Espíritu Santo toca el corazón del hombre, pero a veces el hombre, en la dureza de su corazón, decide no responder. Sin embargo, aquellos que obedecen el llamado del Espíritu Santo encuentran vida eterna. Mira lo que dice Hechos 2:37. Al oír la predicación de Pedro, los que lo oían se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces el Espíritu Santo toca mi corazón, me hace ver que estoy equivocado, que he pecado contra el cielo, que he pecado contra Dios,
me llama al arrepentimiento y entonces en ese hombre natural, en ese hombre alejado, rebelde contra Dios, surge este sentir, esta apertura para poder escuchar la invitación de salvación de Dios. Qué maravillosa la obra del Espíritu Santo, pero hay una responsabilidad personal de responder a ese llamado. Y quiero que comentemos en esta tercera pregunta. ¿Por qué crees que algunos responden a la voz del Espíritu Santo y otros no? Comenten, por favor. Hendrickson resume la labor del Espíritu Santo descrita por Jesús en Juan 16, 8 al 11, que te leí hace un momento, de la siguiente manera. A través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia y lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado de no creer en Cristo, con respecto a la justicia de Cristo, que al ir al cielo, al ir al Padre, quedó totalmente vindicado, y con respecto al juicio de Dios que ha sido pronunciado sobre el príncipe de este mundo, el diablo. Cuando la iglesia predica el Evangelio, nosotros cumplimos la gran comisión. Nosotros somos obedientes a Dios, pero es el Espíritu Santo el que toca el corazón de la persona. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y llama al arrepentimiento. Tú y yo no podemos hacer nada para cambiar la mentalidad de un hombre que está en su estado natural. No podemos cambiar al hombre natural de esa renuencia a Dios, pero el Espíritu de Dios es el que puede tocar el corazón, confrontar respecto al pecado y llamar al arrepentimiento. Lo ha hecho en tu vida, lo hizo en mi vida. Estamos aquí gracias al Espíritu Santo y debemos comprender que antes de conocer a Jesús, tú y yo éramos el hombre natural, rebeldes contra Dios, incapaces de entender las cosas de Dios. Quizás te habían hablado del Evangelio y habías dicho, yo no quiero saber nada de eso. Pero un día, por la gracia infinita de Dios, el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, nos convenció de nuestros propios pecados, nos hizo ver la necesidad que teníamos de Dios, y entonces es que pudimos abrir nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador y encontrar en Él la vida eterna, la vida plena, abundante que ahora disfrutamos. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Es la primera parte de la obra del Espíritu Santo, cuando toca el corazón del incrédulo. Que fuimos tú y yo, y por la gracia de Dios conocimos a Dios. Vamos a hacer una oración y en esta oración vamos a decirle gracias, Espíritu Santo, por haberme llamado, pero también a pedirle que nos ayude para que en nuestra proclamación del Evangelio, que cuando le hablemos de Cristo a las personas que nos rodean, también ellos sean tocados por el Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Nos has permitido conocer de una manera más clara la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos comprendido que cuando estábamos en ese estado de rebeldía, de apatía, de indiferencia, de religiosidad, fuiste tú, Espíritu Santo, el que nos confrontaste con nuestra realidad y nuestro pecado. Fuiste tú el que nos pusiste en el camino de salvación. Gracias porque no queríamos nada. Estábamos renuentes, rebeldes, pero también estábamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones. Estábamos lastimándonos a nosotros, a los que nos rodeaban, pero por tu gracia nos rescataste, nos convenciste de pecado y nos atrajiste al camino de salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy disfrutamos las bendiciones de la vida eterna. Y te pedimos, Espíritu, que cuando nosotros compartamos nuestra fe con nuestra familia, compañeros de trabajo, conocidos, con personas que necesitan escuchar el Evangelio, igualmente seas tú convenciendo de pecado a ellos para que puedan responder con fe a la gracia de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.